estudiantes, bastantes personas a causa de esto. El pueblo se estaba alzando en armas y estos presidentes lo contestaron mal de una manera muy agresiva. Unos civiles estaban diciendo que, bueno, la profesora nos había comentado que unos de los civiles estaban, algunas personas que estaban de los militares, personas con armas se infiltraron entre las personas y esto matando a bastantes personas. Hubo muchas desgracias. Pero bueno, no me voy a pasar más. Voy a hablar de otra cosa. Voy a seguir con el tema del capitalismo. En el capitalismo, los individuos y las empresas, usualmente representadas por los mismos, llevan a cabo la producción de bienes y servicios de forma privada e independiente, dependiendo así de un mercado de consumo para la obtención de recursos. Como ya lo había dicho, bueno, como ya lo había explicado, el intercambio de los mismos entre cosas materiales se realiza básicamente mediante comercio libre y por tanto la división de trabajo se desarrolla en forma mercantil y los agentes económicos dependen de la búsqueda de beneficio. El capitalismo, en el origen etimológico de la palabra, proviene de la idea de capital y su uso para la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, se relaciona mayormente al capitalismo como concepto, el intercambio dentro de una economía de mercado que es su condición necesaria. Les voy a leer características. El capitalismo no encuentra no encuentra su fundador en un pensador, sino en las relaciones productivas de la sociedad. La obra de riqueza de las naciones concedió a Adam Smith el título de fundador intelectual del capitalismo. Y ahorita les voy a mostrar ventajas y desventajas del capitalismo. Lo siento por el silencio, pero pues ya. Bueno, una de las ventajas, lo más positivo del sistema es la increíble capacidad que tiene el capital privado para generar riqueza a través de su producción. Ejemplo, con la implementación del plan estratégico MAG se han ido generando las riquezas. Otra de las ventajas del capitalismo se puede acceder a la propiedad privada. Otra es que los habitantes de una sociedad demoliberal capitalista pueden ejercer sus derechos individuales como los electorales, ejemplo, el derecho a ejercer el sufragio. Bueno, hasta ahí, para no alargar tanto esto. Una de las ventajas, bueno, algunas de las ventajas. El sistema capitalista no provee las necesidades básicas de una población, entendidas como tales a la salud, educación, alimentación y vivienda, pues el intento intelectual de encontrar el modo de ofrecerlas se va frustrando, ya que todas esas ventajas sociales pueden lograrse principalmente a través de la distribución compulsiva de la producción. Por otra parte, necesariamente estatal y dirigista. Si no fuera así, cada sector estaría reclamando una distribución en función de sus intereses particulares.
la actitud autoritaria y absolutista, implícita en la distribución compulsiva, choca contra los principios liberales que sostienen el capitalismo. El capitalismo internacional financiero ha sido un gran instigador de las guerras y ha mostrado un alto grado de insensibilidad frente a la miseria de los pueblos. Otra es la distribución de la riqueza no es equitativa. Ejemplo, las riquezas que en El Salvador se concentran en pocas manos. Ventajas. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido todo de mi parte. Espero no haya aburrido a la profesora con una explicación de casi 40 minutos. Lo siento por leer, pero pues algunas de las ideas que leí fue a base de lo que yo estuve viendo, investigando sobre el capitalismo y sobre el libro de Ríos o Eduardo Ríos. Yo estuve escribiendo. Buenas noches. Yo les voy a explicar el tema que nos tocó sobre el videolibro, que es la truculenta historia del capitalismo. Fue hecha, esta obra fue hecha por Eduardo del Río, más conocido como Ríos. Yo soy Giovanni Rubalcaba. Íbamos a exponer a dos personas, pero ya no nos pusimos de acuerdo bien, y entonces yo lo voy a entregar solo, porque ya vamos a entregarlo pronto. Para empezar, les voy a leer la bio de quién fue Ríos, o Eduardo del Río, como no quieran llamarlo. Ríos nació en Zamora, Michoacán, el 20 de junio de 1934. Al año de edad, su familia se trasladó a la Ciudad de México. Quedó huérfano de padre y fue internado en el colegio Salesismo. Ríos era conocido por su humor. Era reconocido por su humor, ya que se burlaba como de los temas que él escribía, haciendo chistes de cierto tema, sátira e ideologías políticas que él explamó en las obras. Algunas de las obras más importantes que él hizo están entre La truculenta historia del capitalismo, Los supermachos y Los agachados. Con él ganó mucha fama, y Ríos murió en este año, que estamos en el 2017, el 8 de agosto. Voy a estar cortando porque no tengo nadie con quien me ayude, y pues como mi celular tiene la función de parar y seguir, así que eso voy a seguir. Ya dado la explicación de quién fue Ríos, vamos a hablar sobre el tema ahora. Es un libro escrito e ilustrado por Ríos y publicado por Grijalbo. Este libro trata de la historia del capitalismo, haciendo énfasis a los crímenes cometidos del tal sistema, así como de las características negativas del mismo. Mi punto de vista, el capitalismo es bueno y a la vez malo. Bueno, ¿por qué? Porque gracias al capitalismo tenemos todo esto, tenemos internet, podemos comercializar, bueno, aunque también el socialismo, comunismo y otros sistemas lo pueden hacer, pero en sí, si yo fuera presidente, me gustaría
tener el capitalismo, aunque a mí, como a mí me encantan las áreas verdes, no me gustaría en ese ámbito. ¿Por qué? Porque lo que el capitalismo quiere hacer es hacer más su producción, haciendo más fábricas, bueno, sí, más oportunidades de trabajo, haciendo tiendas, entre otros. Y en esto derriban a la madre naturaleza. Y pues es bueno porque en el socialismo es que todos sean iguales y no tiene chiste de que uno se prepare para que gane lo mismo en el que uno no hace nada. Así que en ese ámbito prefiero más el capitalismo, porque es un mejor, bueno, para mí es un mejor sistema, porque hay mejores oportunidades en países, como es en Estados Unidos. Una fuente fuerte es Estados Unidos, que ahí el que quiere avanza y el que no se va. Dando mi punto de vista, les voy a leer un poco de lo que trata, bueno, de lo que yo escribí. Bueno, yo lo estuve escribiendo, viendo ya este, el libro, me puse a redactar. En sí, el libro comienza con el texto del sistema feudal en Europa en el siglo XV y sus respectivas características. Los primeros capitalistas surgieron a partir de pequeños mercaderes en Venecia, quienes adquirían una serie de productos de distintos lugares y después los cambian por otros, procurando ganar el cambio. Ya leída mi explicación, bueno, desde mi retomación, les voy a explicar de manera breve lo que quise decir. El capitalismo surgió entre pequeños grupos. No recuerdo el nombre de los tipos que comenzaron con el capitalismo, pero estos cambiaron algunos productos que no estaban entre los grupos, haciendo que estos dijeran que es muy valioso. Y aquellas personas que estaban en los grupos en Europa del siglo XV como que se la creyeron y cambiaron muchas cosas por, por aquel material de que los otros les traían. Después, les voy otra vez a leer. Así fue que a base del descubrimiento de América y de territorios africanos, árabes y chinos, los países europeos fueron incrementando sus riquezas, mientras los pueblos conquistados eran vendidos como esclavos. Rius nos ilustra la forma de explotar los nuevos territorios conquistados, como la llegada del descubrimiento de América, el intercambio de productos inservibles. Uno de los ejemplos de los elementos, bueno, de los materiales, es el oro, plata, cobre, etc. Y también el marfil. Un ejemplo que yo quise agregar fue el descubrimiento de América, que fue en el 13 de, bueno, en 1519 habían llegado los españoles si no me recuerdo, creo que por Cancún. Y haciendo que los grupos en ese entonces, los españoles llegaron a los grupos y comenzaron a atacarse, pero como creo que fueron los aztecas que tenían el máximo poder, porque eran unos grupos muy fuertes que estaban en el antiguo Tenochtitlan.
bueno, ya se unieron y aquellos grupos que ayudaron a los españoles les dijeron dónde estaban. Así que los españoles llegaron a las tierras de Tenochtitlan, pero los aztecas no quisieron. En ese entonces gobernaba Moctezuma, me parece, o Cuauhtémoc. Este, bueno, ya llegaré todo eso en 1519, hasta que en el 13 de agosto de 1521 los españoles pudieron hacerse, por ejemplo, cargo, bueno, nos conquistaron ideológicamente, entre otros ámbitos y aspectos. Después, los españoles llegaron aquí a la antigua Tenochtitlan, que estamos muy cerca de nosotros, nos queda como a 2 horas en carro. Y por estas, bueno, se dice, bueno, yo he escuchado mucho que en estas tierras habían cientos de grupos, y que aquí pasaron los españoles para llegar a la antigua Tenochtitlan. Los españoles querían buscar plata, si no mal recuerdo, pero encontraron oro. Los indígenas creyeron que aquellos españoles eran ¿cómo es? Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl era muy alto y aquellos indígenas eran muy pequeños, medían alrededor de unos 50 a unos 60 o unos 65. ¿Qué más? Creían Tenochtitlan por cómo los españoles venían vestidos. Y los indígenas, bueno, y los españoles nos pudieron conquistar porque ellos tenían armas, mientras que nosotros teníamos armas inferiores, que, bueno, sí causaban daño, pero no tanto como las escopetas que usaban los españoles. Disculpen por eso. Bueno, ya después de lo que he explicado, nos conquistaron los españoles ideológicamente, haciendo a un lado los rituales, porque en ese entonces se practicaba mucho el ritual en donde, bueno, nuestro profesor de historia nos enseñó un video, bueno, una película, pero no la acabamos de ver, en donde los españoles llegan con un cierto grupo. Y este grupo indígena están sacrificando a una muchacha, en el cual le cortan el corazón y poniéndola como en una superficie de piedra, y es la luz señalando a la muchacha. Después en ese llegaron los españoles y capturaron a los indígenas. Pero pues nosotros pudimos avanzar bastante gracias a los españoles. ¿Por qué? Porque aquí nos trajeron, bueno, aunque aquí nos trataban, bueno, aunque en ese tiempo los trataban como esclavos y los traían entre mercaderes y todo eso, los intercambiaban como por cosas, en ese tiempo se podían cambiar personas por cosas materiales. Bueno, yo he leído un libro, no recuerdo el libro sinceramente, en donde, bueno, pero lo poco que lo leí, porque me lo prestaron, hablaba sobre que los indígenas, gracias a los españoles, los grupos indígenas pudieron avanzar, pero los españoles intercambiaban a las personas. Por ejemplo, el libro mencionaba que una persona lo cambiaba por tela, como esclavos indígenas, o en África que
se usaba mucho el esclavo negro, hasta en, si no me recuerdo, África, africanos, árabes, africanos, que en nosotros y los africanos fuimos la fuente del esclavismo. Y algunos de nuestros, bueno, en ese tiempo los indígenas no pueden hacer gran cosa, ni los negros, porque los españoles o los que conquistaban, como en ese tiempo Inglaterra, Francia, todos los europeos, este, tenían bastantes armas. Así que pues no pueden hacer gran cosa los negros o indígenas, porque los podían matar, les podían matar a sus seres queridos y no les parecía, así que intercambiaban a las otras personas, bueno, los dejaban, y aunque ellos también los cambiaban. Bueno, les voy a seguir leyendo un poco. A partir de la Guerra Mundial, de la Revolución Industrial, perdón, que la revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII, por los años de 1700 y todo eso, en el Reino de Gran Bretaña. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La forma de explotación capitalista cambió y los dueños de las fábricas incrementaron enormemente su producción y por tanto su riqueza, mientras que el trabajador pasó a ocupar un puesto totalmente inferior, donde los hombres, mujeres y niños son considerados una pieza más de máquinas. Mi punto de vista de la revolución industrial, no, perdón, les voy a seguir leyendo. Sin embargo, sus defectos y contradicciones del nuevo sistema fueron tan evidentes que fue inevitable la crisis mundial de 1873. Rubio nos habla de las ideas socialistas que empezaron a surgir a raíz de las crecientes inconformidades de los trabajadores de las fábricas, como las ideas de Carlos Marx. Carlos Marx fue un socialista muy bueno, de hecho, en donde él propuso el sistema socialista como por el 1920 algo, por ahí, o entre 1900 y 1940, en donde un fuerte país que lo utilizó fue la URSS, que es la Unión República Social Soviética, en donde de ahí surgió la Segunda Guerra Mundial, pero me voy a atrasar y un poco. Acerca, bueno, de Carlos Marx, acerca de la propiedad privada, la propiedad colectiva de los medios de producción, el proletariado. El proletariado es el término para designar a clase obrera que carece de la propiedad y medios de producción, y la plusvalía, que es la expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo. Después sigue lo que, mi punto de vista, aparte del capitalismo, es acerca del libro.
que gracias al capitalismo pudimos avanzar todos los países, porque algunos países como como Francia, entre ellos, uno de los más importantes fue España e Inglaterra, que estos fueron una economía muy fuerte en esos tiempos. Ellos se desarrollaron mientras que el continente americano, que es también Estados Unidos, México, Canadá y los países de América Latina, eran grupos indígenas. Y sí había avance, pero no tanto. Y muchas de lo que recuerdo de una profesora es que, no, que en su examen venía que gracias a los españoles trajeron calabaza, no, era agio, algo así. Trajeron muchos cultivos, telas, entre otros. Este, eh, armas, pero las armas no las podíamos tocar. Este, este, no sé si está claro. Lo siento por eso. Finalmente, Ríos enuncia todos los aspectos negativos del sistema capitalista, tales como las causas de las crisis mundiales y de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914 a 1918. La Primera Guerra Mundial fue entre Alemania y algunos países como China, si no me parece, Estados Unidos, que Estados Unidos siempre mete sus narices en donde no. Y la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. La Segunda Guerra Mundial fue entre la URSS, que era socialista, y pues Alemania, que era capitalista, al igual que Estados Unidos. La URSS tenía bastantes aliados, como era China, si no me recuerdo, mientras que los capitalistas, que son Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, entre otros, se lucharon por estos sistemas, porque la URSS quería dar su ideología, que era la socialista. La socialista, si por si no saben, bueno, de todos modos lo voy a decir porque el socialismo es un sistema en el cual todos tienen que estar igual, todos tienen que ganar lo mismo, aunque tú no hagas nada. Aunque el capitalismo es el sistema en el cual tú puedes avanzar, y no te tienes que, y si tú avanzas, ganas dinero, como ahorita son las grandes empresas, como las empresas que han llegado como Coca-Cola, entre otras bebidas, y como nosotros hemos expandido muchas cosas, como ciertos productos y todo eso, que en otros países no se vende. Y aquí unas fuentes claras de aquí, bueno, ejemplos más bien, es, es Coppel, que la creación fue del continente
europeos, si no me recuerdo, algo así como por Noruega o algo así. Que aquí a México lo vino a dar, igual que Walmart, Plaza Mía, entre otras. Mientras que nosotros aceptamos eso y ellos avanzan, mientras que nosotros les damos más. Ya. A continuación, les voy a leer más en breve de lo que es el capitalismo. No me voy a salir del tema, sino que voy a leer aparte porque ya he acabado con el libro. Ya he dado mi punto, bueno, lo que he hecho sobre el libro. Ya lo leí, pero me voy a basar en otra cosa para aumentar. El capitalismo es un orden o sistema social y económico que deriva el usufructo de la propiedad privada sobre el capital como la herramienta de producción, que se encuentra mayor constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como de relaciones laborales tanto autónomas como asalariadas subordinadas a fines mercantiles. Bueno, el capitalismo es una fuente buena, como ya lo había mencionado antes, porque, bueno, ya como ya había dado antes el ejemplo, simplemente el capitalismo es gracias a todo lo que tenemos. Gracias al capitalismo yo tengo este saco, tengo este pantalón, tengo este celular con el cual puedo grabar este video, puedo tener este sillón, este tipo de telas. Y es una es muy fuente, en la actualidad hay muchos países que creo que la mayoría son capitalistas y entre estos está Estados Unidos, que es el primer país a nivel mundial, ya que en Estados Unidos el dólar a comparación del euro, el euro está en Europa y está ahorita como en 23 en este tiempo, y el dólar está como a 18 o 19 pesos y el euro 20 o 22 o 23, y la libra esterlina que está en Inglaterra, sí, en Inglaterra está como 25. El euro y la libra esterlina están subiendo mucho, ya que como la profesora nos había dicho unas clases anteriores, algunos países formaron bloques y un presidente de los que ya expusieron mis compañeros, la profesora mencionaba que un presidente que fue en el Milagro Mexicano, que fue de 1940 a 1970, en donde participó Manuel Ávila Camacho, Gustavo Díaz Ordaz, Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, y otro que ya se me olvidó su nombre. ¿Qué les puedo decir? La maestra nos dijo que un bloque económico es muy importante, ya que se unen varios países y estos aumentan el valor de su moneda, como lo hicieron con el euro y la libra esterlina. Si nosotros aumentáramos nuestro dinero, el peso, tendríamos que unirnos con América Latina, en donde en América Latina los nombres de las monedas que más he conocido, bueno, que me sé, es los soles, bolívares, ¿qué más? Si no mal recuerdo, los soles son de Argentina, los bolívares son de Venezuela, entre otros.
nos uniríamos con los países de Latinoamérica o con con Estados Unidos para crear un bloque económico y así aumentar el valor de la moneda. Esto lo dijo un presidente de México, que ya lo he hecho, fue entre 1940 y 1970, que es el primer periodo del milagro mexicano. Y tiene razón, porque ahorita un dólar, un euro, una libra esterlina o un yen está muy caro. Un dólar cuesta alrededor de 18 pesos. Un euro 22 o 23 puede cambiar por la bolsa de valores. Y la libra esterlina está como 25, está muy cara. Así que tenemos que unirnos y no dejar que... había un presidente en donde el dólar se compraba a 12.50. Si no mal recuerdo, creo que fue después de Adolfo López Mateos. Espérenme. Bueno, sigamos. Ya encontré mi libertad de estructura. Bueno, el milagro mexicano comprende los siguientes periodos gubernamentales, que fue Manuel Ávila Camacho, que fue de 1940 a 1946, perdón. Miguel Alemán, que fue de 1946 a 1952. Adolfo Luis Cortines, que fue de 1952 a 1958. Adolfo López Mateos, que fue de 1958 a 1964. Y por último, en este periodo, de 1964 a 1970, que fue el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Lo que les decía fue de que algunos presidentes de México, como fue Adolfo Ruiz Cortines, fijó, en 1954 se devalúa el peso y fija la paridad en 12.50. Al igual que Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos fue un gran presidente. Para mí uno de los... En este primer periodo de 1940 a 1970 del milagro mexicano, fue un gran impulso de México, ya que se construyeron bastantes cosas, mientras que en el segundo periodo del milagro mexicano, que fue de 1970 a 1990, ¿no? Sí, fue de 1970 a 1990, que fueron los presidentes Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid de Hurtado, Carlos Salinas de Gortari. Bueno, Luis Echeverría, este presidente no hizo casi nada. Es más, hizo bastantes cosas que no me parecieron. Caray, yo no me encuentro. Bueno, pero lo que he escuchado, por lo que estaban exponiendo mis compañeros y yo veía su exposición, veía que ese presidente, Luis Echeverría o Portillo, no me acuerdo, alcanzó el dólar hasta 25, creo, pesos, y fue un mal presidente, ya que Luis Echeverría Álvarez fue la cosa intelectual, mientras que Gustavo Díaz Ordaz fue el acto material, como lo había dicho mi compañera, de la matanza el 12 de octubre o el 2 de octubre de 1900.